Súper. Entonces, el problema 29. Ok, ¿dónde está? Una. Va. Pues primero nos dan como estas dos cadenas de monómeros, ¿no? Y sabemos que el problema, obviamente, tiene un nombre bastante creativo, como si fuera como el estudio de las arqueas, ¿no? Logía, estudio de, entonces estudio de las arqueas. Y nos dice que las diferencias estructurales entre biopolímeros forman un criterio fundamental a través del cual pues, se separan las formas de vida en distintos dominios, ¿no? El biopolímero A, que se encuentra en las arqueas, es decir, este de acá, tiene tal forma, ¿no? Y el biopolímero B es aquel que se encuentra en las bacterias. Ya hemos visto el cómo se divide bacterias, bacteria, eucaria y arquea, ¿no? Procaria, bacteria y arquea. Arqueas son, digamos, todos estos organismos unicelulares extremos. Y nos dice que tienen estos dos polímeros pesos moleculares por encima de los 100 kilodaltons. Aquí, un dalton se refiere a una unidad de masa. Una unidad de masa es decir que si yo te digo que, em, o sea, se usa realmente el dalton cuando hablas de polímeros. Pero si tú hablas de daltones acerca de, no lo sé, por ejemplo, que el átomo de carbón pesa 12 daltons, tiene sentido, pues porque sí es como, pues equivalente la masa, ¿no? Pero realmente se utiliza, es como decir que, como, o sea, pierde sentido si lo usas así como para los átomos. O sea, realmente se utiliza los daltons, sobre todo en polímeros, o en compuestos ya un poco más formidables, más grandes, no tan elemental, ¿no? Ahora dice que los biopolímeros, tales, son los fragmentos del biopolímero importantes para la formación de estructuras espaciales, se muestran aquí abajo como formas de y latina, y son secuencias de monómeros. Monómeros que van del X1 al X2. Quiere decir que X1 es un monómero, X2 es otro monómero, X3, bla, 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 hasta X8, ¿no? Todos estos están conectados por enlaces covalentes. Dice, cada uno de los fragmentos que se encuentran aquí arriba se pueden separar en sus respectivos polímeros A o B al cortar cuatro enlaces. Eh, entonces, primero que nada, la primera pregunta que pareciera pues algo complejo, realmente está bastante sencilla. Dice, las masas moleculares de todos los monómeros X, subíndice y latina, se redondearon hacia el número entero más cercano. Entonces determina cuál es la diferencia entre las masas moleculares del fragmento A y del fragmento B y si es un número par o si es un número dispar o si puede ser cualquiera de esos dos números, ¿no? Primero que nada, sabemos que si, voy a comenzar a escribir aquí arriba, si todos los XY son parte o sea, son parte de todos de los números naturales, pues sabemos que quiere decir que todos son enteros, no es como que voy a tener un peso de 1,5 o de 10,43. Todos van a ser números naturales, 1, 2, 3, 4, 143, 187, cualquier cosa, ¿no? Son todos números enteros. Y sabemos que si analizamos las cadenas, que a priori parecen como bastante complejas, nos damos cuenta que es una combinación de los monómeros X1 al X8 y se puede descomponer del siguiente modo. Tenemos 1, 2, 3, 4, X1, entonces ponemos X1, 4. Para X2 tenemos 1, 2, tenemos 2X2. Después tenemos con X3, 1, 2. Y nos continuamos, si se dan cuenta, esta cadena es bastante simétrica. Tenemos dos 4, dos 5. Bueno, aquí hay un tercer 3 y un cuarto 3, ¿no? Y eso me falta. Entonces tenemos 4X3, tenemos 2X4 y tenemos
2x5. Ujú. Ahora, si hacemos lo mismo con lo que viene siendo la otra cadena, pues encontramos también 4x1. Ahora, contamos los 4 de aquí, tenemos 2x4. Luego tenemos 2x5, estamos yendo en orden ascendente. Tenemos 2x6 y tenemos 2x7 y 2x8, ¿no? Una vez que nosotros ya descompusimos nuestras cadenas, de modo que, digamos, bueno, el fragmento del polímero, del biopolímero, está conformado por todos estos monómeros, ¿qué podemos notar? Primero que nada, todos los subíndices del número de polímeros, de monómeros, es par. 4, 2 y 2. O sea, 4, 2, 4, 2, 4, 2. No hay nada más. Y entonces vamos a lo que viene siendo una de las cosas básicas de la aritmética. Decimos que si yo tengo un número n que pertenece a los números naturales, quiere decir que puede ser n puede ser un par o que n puede ser impar. Puede ser 2, 4, 6, etcétera, etcétera. O puede ser 1, 3, 5, 7, ¿no? Sabemos que n es parte de los números naturales. Y nos dicen, digamos, en el texto, que son enteros. Entonces, sabemos que son enteros y pueden ser pares o impares. Ok. La pregunta nos dice, ¿esto es par o es impar? Dado que todo se multiplica por un número par, sabemos que n multiplicado por cualquier, digamos, n par, cualquier número par, va a pertenecer a los números naturales, bueno, va a pertenecer a todos los 2k, ¿no? 2k quiere decir que es par, donde k pertenece a n. Ahora, si esto quedó un poco críptico y no se entendió mucho, quiere decir que cualquier número n que tengamos, cualquier masa que tengamos de nuestro monómero, si la multiplicamos por 2, por 4, por 6, cualquier número par que se encuentre en este, digamos, set, va a ser parte de cualquier número k que sea entero multiplicado por 2. Quiere decir que esto va a ser par. Entonces, cualquier número multiplicado por un par va a ser par. No importa si tenemos un 7, si tenemos un 8, cualquier cosa, al multiplicarlo por un 2, un 4, un 6, un par, obtenemos un par. Y en este caso, no nos interesa cuánto vale x1, x8, x4, x3. Lo que valgan, así sea 531, como tenemos que 531, por ejemplo, es igual a x3, si multiplicamos, aquí tomamos que tenemos 2x3, o sea, 531 por 2 es igual a pues, nuestros 2x3, y pues sabemos que esto es par, y basta, ¿ok? Hasta aquí. ¿Quedan preguntas con eso? ¿O queda claro el por qué se llegó a esa conclusión? ¿Podría explicarlo otra vez, por favor? Sí, claro, no hay problema. Entonces, nos dicen que, por ejemplo, x1 vale, por decir algo, 57. X2 vale 30. X4 vale 5. X3 vale 2. Y nosotros tenemos un polímero en el cual pues está hecho de estos monómeros. Aquí la pregunta es sí, o sea, si nosotros conocemos los números, nosotros sabemos si, como bien dice la pregunta, determina si la masa del fragmento A y la del fragmento B son pares o nones. Si yo conozco las masas, nosotros las sumamos y decimos, bueno, pues me da, no lo sé, 220. 220.
es par. Ah, bueno, ya quedó el ejercicio listo. Pero si nosotros no conocemos el valor de cada masa, recurrimos al pues, teoremas, o sea, axiomas de lo que viene siendo el álgebra. Decimos, bueno, yo tengo x1 que vale una cantidad n, no lo conozco. Tengo x2 que vale una cantidad n2. X3 vale una cantidad n3 y x4 vale una cantidad n4. Sabemos que n1, n2, n3 son enteros. Entonces, su suma va a ser un entero, ¿no? Si sumamos 5 más 7 más 8 más 24 más 327.000, cualquier cosa, nos va a dar un entero. Tendríamos que sumar enteros con decimales para obtener algo decimal, ¿no? Entonces, si sumamos puros enteros, obtenemos siempre enteros. Y aquí, cuando nosotros decimos que algo es par o cuando algo es non, quiere decir que si un número, llamémosle número k, si un número k dividido entre 2 nos da un entero, ¿qué tenemos? Un par. Si un número k dividido entre 2 no nos da un entero, ¿qué tenemos? Un número impar. Y esto es, digamos, lo que nosotros queremos obtener. Queremos saber si dividiendo x1, x2, x3, x4 entre 2 nos va a dar un entero o un impar. Es lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, si nosotros sabemos que x1 lo tenemos en el primer monómero, ¿cuántas veces lo tenemos? Lo tenemos 4 veces. Tenemos 4 2 4 2 2. Tenemos 4 2 4 2 2. Esto es lo que tenemos. Y sabemos que esto, pues de acuerdo a las más que ya definimos hace rato, va a ser 4 veces n1, 2 veces n2, 4 veces n3, 2 veces n4 y 2 veces n5. Si decimos, bueno, esta es la masa total de mi monómero, de mi polímero, sabemos que la masa total va a ser igual a 4n1 más 2n2 más 4n3 más 2n4 más 2n5. Esto lo factorizamos, es decir, dividimos entre 2 y nos queda que 2 multiplicado por 2n1 más n2 más 2n3 más n4 más n5. ¿No? Esta es nuestra masa total. Y ahora que nos preguntan, dice, ¿esta masa total es par o impar? La masa total de A. Sabemos que si la masa total la dividimos entre 2 es un entero. Y si es entero, por ende, la masa de A pues, es, es par. Si mt entre 2 no es igual a un entero, por ende la masa de A va a ser impar. En este caso, si nosotros dividimos mt entre 2, ¿qué tenemos? ¿Que A es par o es impar? ¿Qué opinan? Impar o como, ¿Impar? o qué dijo, que no escuché. Si dividimos mt entre 2, o sea, la masa total entre 2, obtenemos que A, o sea, la masa de nuestro monómero, nuestro biopolímero, fragmento, va a ser par o impar. Recuerden que mt es esto, de aquí arriba. Si lo dividimos entre 2, ¿qué nos da? Si vemos entre dos, solo notaré lo que está entre paréntesis. Así es, vamos paso por paso. Si vimos mt entre 2, esto sabemos que es igual a 2n más 1, 2n1 más n2 más 2n3 más n4 más n5. Esto, la suma de todos estos números, nos va a dar un decimal o un entero.
si nosotros sabemos que N1 es entero, N2 es entero, N3 es entero, N4 es entero y N5 es entero? La suma de todos estos nos va a dar un entero o un decimal, La suma de todo eso va a dar un entero. ¿ok? Entonces, si nosotros dividimos un número entre 2 y nos da un entero, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Un par o un número impar? Un par. Exactamente. Entonces, la respuesta es que la masa de A tiene que ser par. ¿Por qué? Simplemente porque los monómeros que hay presentes en su composición se repiten por lo menos 2 veces. Entonces, al tener cualquier número multiplicado por 2, sabemos que pues ya lo multiplicaste por 2. Si yo lo voy a dividir por 2, me va a dar simple un entero. Y todos los números, todos los n's, son enteros. Ahora, si mt nos dijera, por ejemplo, que tal vez x2 hubiera sido 1 en vez de 2, si x2 fuera, solamente hubiera un x2 en vez de 2, y hacemos esto, nos quedaría en un universo alterno, nos quedaría 2n1, un medio de n2, más 2n3, más n4, más n5. Si no fueran, si no se repitieran de forma, digamos, en pares, los monómeros del biopolímero, esta unidad aquí, digamos, como, ¿cómo se llama? Pues es esta parte, es como esta contribución nos agrega El como cierto término, ruido. ¿Mande? término, Exacto. Este término, decimos, pues si n2 es igual a 4 y lo dividimos entre 2, pues sí, vamos a tener un entero. Pero si n2 es igual a 5 y lo dividimos entre 2, pues esto ya no va a ser ya no es un entero, va a ser un impar. ¿Me explico? Entonces, esta parte es muy importante. O sea, son matemáticas, sí, pero parten siempre, o sea, cualquier concepto de matemáticas que les pongan aquí va a ser algo pues, bastante accesible. Y en este caso es la cuestión de los números pares y los números impares, ¿no? O sea, esta parte sí queda clara el cómo se define o no. ¿O hay preguntas aún? Cristel, Bueno, para mí quedó claro. No sé si tendrá una pregunta. perfecto. Mónica, Ángel, entonces todo claro aquí. Sí. todo claro. Excelente, señores y señoritas. Es el primer inciso, listo. Em, sí, basta. Ahora dice, el ratio de todos los monómeros que forman el biopolímero B se encuentran casi como equimolares, ¿no? ¿Un ratio qué es? Si yo tengo, em, por ejemplo, ¿qué puede ser? El agua, H2O. ¿Cuál es el ratio de hidrógeno a oxígeno en esta pregunta? ¿Ustedes qué consideran como ratio ¿qué será? De átomos, o sea, ratio atómico, ¿no? O sea, digamos, en el agua, si hicimos el ratio de H a O, sería 2, no, sería realmente 2:1, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Ese es el ratio. Si les dijera el ratio del oxígeno al hidrógeno, pues sería un medio. ¿Por qué? Porque el que va primero se pone hasta arriba, ¿no? Y el de abajo, pues lo divide. Si fuera, por ejemplo, el ratio del benceno, C6H6, que sería el ratio de carbono-hidrógeno o el ratio de hidrógeno-carbono, ¿cuánto sería el ratio de estos dos, de cada uno? 6 a 6, pero simplificado 1 a 1. Excelente, sería 1, 1 a 1. Y esto, ojo.
Eh, lo pueden escribir o así, o, o lo pueden escribir como tal cual así. 2-1, 1-2. Y esto pues queda así, como bien dice Cristel, 6-6, 6-6 es lo mismo. O pueden escribir literalmente uno o pueden escribir 1-1. Cualquiera de estos dos funciona. Bueno, de esas tres notaciones. O lo pueden simplificar, dejar en su forma no simplificada o girarlos. O sea, si hacen esto de acá arriba, de girarlos, están cambiando realmente el ratio, ¿no? O sea, uno es el oxígeno respecto al hidrógeno y el otro es el hidrógeno respecto al oxígeno. Y ojo, usualmente, tiene razón Cristel, se puede simplificar, pero cuando son moléculas, digamos, estamos trabajando con cosas sencillas. A veces en las redes cristalinas, que puede que se los lleguen a poner, si en el examen algo, si les ponen de que cristales o compuestos de celdas unitarias, que les van a decir tal vez en la celda tienes un ratio de 4-2 de, no lo sé, por decir cualquier cosa, de cobre, oxígeno. Bueno, tiene más sentido que sea al revés. De oxígeno y cobre. Si ustedes lo simplifican, les va a dar 2-1, que sí, o sea, es correcto. Pero ojo, si a ustedes ya les dieron este ratio en su celda, o sea, ustedes ya se lo imaginan, por ejemplo, digamos que aquí tenemos, ¿qué será? Uno en el centro, no, pongamos uno, dos, sería, a ver, uno, dos, supongamos que estos son los de cobre, ya los oxígenos los ponen de los dos lados, ¿no? Uno, dos, tres, y nos quedaría un cuarto, pongamos tres aquí, ¿no? Digo, aquí ya no lo simplificamos, pero si les ponen a ustedes un ratio así, ustedes ya saben que va a ser algo así, ¿ok? O sea, porque ya se los dieron, o sea, le dijeron, hay 3 átomos de oxígeno por cada 2 átomos de cobre. Y se podría también pensar en, no, podemos dejarlo en 4, de hecho, solo hay que ser más creativos. Podríamos poner aquí que sería, sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿no? Supongamos que nomás tiene ahí y abajo ya está vacío, ¿no? Y es lo mismo. Y es por eso que en redes cristalinas se puede llegar a preferir no simplificar, porque ya te dice la respuesta de cuántos hay por cada del otro en tu red cristalina. Entonces, aquí sí nos dice que el ratio de todos los monómeros que forman el biopolímero B está muy cercano al equimolar. Quiere decir que el número de moles de cada monómero va a ser el mismo, ¿no? Va a ser muy similar, o sea, va a ser que yo creo que todos van a tener un 2. Y aquí, ¿qué notamos? Primero que nada, vamos a tomar prestado esto de acá. Mm, Vaya cosas. Ok, no me puedo quitar. Espérenme que reescribo B, que son x1, 4. Ok. Entonces, nos dicen que el ratio de esto es equimolar. Y seguido a eso, nos dicen, propon una estructura regular de 2 dimensiones, o sea, dos dimensional para los biopolímeros A y B. Nota que A y B no contienen monómeros, otros que los que se muestran en la figura. ¿Qué monómeros? Pues estos de acá arriba, ¿no? Entonces, de entrada, si nos dicen que es algo equimolar, nosotros sabemos, y digo, bueno, dibujemos primero B. ¿Cómo es Este tipo de problemas de polímeros usualmente se simplifica con, lo- con lo que les había dicho la clase pasada de que nodos y grafos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que, bueno, x1 va a ser los puntitos rojos, ¿no? Luego ponemos que el puntito negro va a ser x6 si no me equivoco, sí, x6. Y luego ya ponemos aquí otra vez el puntito rojo. No, aquí tengo la forma que estoy diciendo. Entonces ponemos x6 va a ser el puntito negro.
Luego el azul va a ser x5, el verde x6, amarillo x7, naranja x8. Entonces, en nuestro biopolímero tenemos x4, no, x6, perdón, más bien x6 que es el verde va aquí. X6 se conecta luego a x4, luego es x7, x5 que lo pusimos de azul, x5, luego es x8 que pusimos de rojo, naranja, acá, x8 también acá, y esto lo vamos a copiarlo. No, bueno, lo vamos a borrar entonces. X7, x4 es negro, y volvemos al verde, y luego vamos otra vez con los rojos, ¿no? Entonces, si simplificamos nuestro polímero así, obtenemos eso. ¿Qué notamos aquí, primero que nada? Vemos que si sabemos que estos tienen que ser equimolares en nuestro momento, en nuestro polímero ya que está completado, los únicos que se salen, digamos, de la norma, porque si queremos equimolar, decimos que, bueno, aquí tenemos 2 moles, 2 moles, 2 moles, 2 moles, 2 moles. Pero este aquí, el primero, tiene 4. Entonces sabemos que si vamos, sabemos que esto es un fragmento de un polímero enorme, mucho más grande, de entrada ya sabemos que los puntos de unión van a tener que ser los X1, porque simplemente basta ver que son los únicos que exceden esta cuestión de la equimolaridad, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos como acomodarlo, digamos, de modo que tuviera más sentido ¿qué será? El cómo lo vemos nosotros, mm, ¿cómo explicamos esto? O sea, esto lo podemos acomodar de varias formas. Sabemos nosotros que una posible digamos, combinación sería poner a los rojos así como puntos de enlace, ¿no? Pues porque queremos mantener como disminuir la cantidad de esos. Aquí el tema es que si nosotros fuéramos a hacer algo como esto, ¿qué sucede? Vean qué cerca nos quedan. ¿Me explico? Y si nosotros queremos hacer un polímero grande, lo que va a suceder aquí al estar tan cercanos estos dos es que se van a condensar. Y al final vamos a crear un polímero, pues algo tipo un triangulito así, ¿no? Y pues nos va a empezar a dar esto poco a poco, pues un polímero medio extraño, pero va a ser como, si lo imaginamos ya más grande, o sea, nos va a dar como un triangulito aquí así, aquí, luego lo seguimos, nos va a dar como otro triángulo por acá, algo más o menos así, ¿no? Entonces va a ser un polímero que crece radialmente. ¿Y qué pasa? Que de acuerdo a lo que ellos nos están diciendo, es que estos polímeros son importantes, me parece que en la biomembrana. Mm, o no lo dice. Bueno, no lo especifica, pero bueno, un polímero, o sea, si nosotros comenzamos a hacer un polímero así como circular, el problema es que va como perdiendo planaridad, entonces poco a poco se haciendo una esfera. Y vamos a hacer como si fuera, me imagino que ustedes ya tienen presente lo que es un fulleré, ¿no? Esto, con el paso de las, digamos, iteraciones, nos va a terminar dando una pequeña esfera de este tipo, ¿no? Y pues que no nos sirve, o sea, es un polímero que ya, o sea, se cierra y ya llegó a su fin y ya no nos va a ayudar nada más. Entonces, por eso que un acomodo de este tipo no nos conviene. ¿Cuál sería la opción? De acuerdo a lo que nos están pidiendo. Dice,
Si queremos proponer nuestra estructura bidimensional, esta esfera no es bidimensional, ya son tres dimensiones. Entonces tenemos que pensar cómo hacer para que no exista, digamos, esta como conexión tan pequeña y que puedan decir, bueno, nos conviene más unirnos, ¿no? Entonces lo que se hace, lo que se, ¿qué será? La versión más sencilla por hacer aquí es simplemente esto. Como estos se pueden considerar enlaces simples, lo ponemos así. Agregamos una pequeña distorsión dentro de lo que viene siendo como nuestro retículo. Y si copiamos, duplicamos esto y lo ponemos así, ah, 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 ya va teniendo un poco más de forma, digamos, pues más bonita, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo de que se vayan a hacer un desastre. E incluso, digamos que el tamaño que nos queda ahí, si queremos extender este polímero, podríamos ponerlo incluso acá y queda perfecto, ¿no? Digo, como aquí estoy duplicando, los tamaños me quedan perfectos. Dudo que ustedes que lo hagan a mano en el examen les vaya a quedar así tan perfecto el polímero, pero vean cómo se acomoda mejor, queda una estructura más razonable, es decir, no queda algo tan idealizado como vendría siendo estas is lineales. Entonces recurrimos a este polímero, digamos, un poco, mm, ¿qué será? Distorsionado, ¿no? En cierto sentido, o sea, distorsionamos un poco la cadena. Y entonces esto sería nuestra cadena, digamos, bidimensional para, para el polímero B. Y lo mismo aplica para el polímero A. O sea, es lo mismo, solamente que el corte en vez de ser en X5 va a ser en, bueno, es el mismo en X5, pero cambia, o sea, de que uno inicia en la posición tercera de arriba para abajo y el otro es en la posición tercera de abajo para arriba. O sea, cambia, pero pues o sea, va a cambiar de que lo vamos a terminar girando esto ya. No quiero escoger esto. O sea, lo que va a cambiar entre A y B va a ser, a grosso modo, esto. Lo tenemos así, y lo giramos y nos va a dar esto, ¿no? Es lo único que va a cambiar, pero si lo ven, pues, es el mismo polímero, a grosso modo. O sea, a nuestros ojos pareciera el mismo, pero biológicamente es una cosa totalmente distinta. Hasta aquí, ¿queda un poco claro el por qué se hace eso o no? O sea, porque sí vi más o menos la explicación que les dan en la solución, pero está como que terminan más confundido, me parece. Entonces, por eso dice que es equimolar, ¿va? Porque ahí por cada unión, o sea, como se repite X1, digamos, no es así como lo haya puesto al inicio, ¿va? Que se unen así uno con uno, sino que más bien es como que uno sale y al final es que salen por cada polímero, bueno, por cada dímero que se forma, se eliminan cuatro de X1, ¿va? Y ahí le queda lo equimolar. Así es, sí, justamente es eso. Es eso, y ojo, la pregunta está como que no creo que les haga una pregunta de ese tipo en el examen, pues está como, está muy abierta y sí podrían en efecto existir posibles otras estructuras, o sea, porque se podría tal vez deformar en otros modos. Sí es cierto que este pues, puede ser el más ideal, pero también la cuestión de la esfera no es así, o sea, no conocemos exactamente de qué está hecho el polímero para decir, ok, se va a deformar, o tal vez los grupos son demasiado voluminosos, entonces ni siquiera se van a dar oportunidad de formar, sino más va a ser como una pues como una, que será como las moléculas que venían en el otro problema preparatorio que eran así como que radiales enormes. Puede también ser esa otra opción. Pero de acuerdo a lo que les dicen, lo que importa es que ustedes vean estos polímeros de arriba, uf, y digan, ok, se repiten las unidades siempre en número par, ok. Y si nos dicen que esto tiene que ser equimolar, pues lo que me va a interesar es mantenerlo equimolar. Si yo hago un enlace del polímero en los negros, en los naranjas, en los rojos, perdón, en los verdes, voy a aumentar, o sea, va a ser como, mm, va a aumentar mucho más rápido, digamos, la cantidad de lo que viene siendo X1 respecto a los demás. Y digamos que esta como cuestión de la equimolaridad
pues, de todos los monómeros va a desaparecer, ¿no? O sea, pues, la vamos a perder. Entonces, eso es lo que es interesante, lo que es, digamos, importante aquí, es que sepan qué significa la equimolaridad y en los polímeros, qué significa la equimolaridad, ¿no? O sea, sabiendo que es equimolar y te dan un fragmento, tú ya puedes saber con bastante, que será una probabilidad bastante alta de que estés correcto, cuál es el punto de enlace de cada uno, ¿no? Y ojo, aquí le dicen que es cercano a equimolar. Si les dijera equimolar 100%, pues puedes pensar en otras cosas. Pero como dice cercano a equimolar, te imaginas que el polímero va a ser enorme, por lo cual la discrepancia de entre x4 y x2 va a ser de que va a tener tal vez 4 terminales más x4 que x2, pero pues se diluye con tantos y ya te queda como que será, te va a quedar 1 a 1.0043, ¿no? Cualquier cosa. Es por eso que es importante esta cuestión. Hasta aquí. ¿Queda claro el inciso 2? Sí, Ok. Ahora, el tercero, déjenme lo copio y lo pego aquí. ¿Qué les dice? Un set, no, esto no lo pegaremos aquí. Un set de 6 moléculas, no, de 6 fórmulas moleculares. Ah, 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 aquí. Un set de 6 fórmulas moleculares se necesita para describir cualquier XY de los que nos dan, que es X1 a X8. Nótese que X1 a X8 monómeros, los monómeros X1 X8, pueden ser ambos D y compuestos L. D y L compuestos, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Si yo digo que tengo un aminoácido D o un aminoácido L, ¿qué significa? La estereoquímica del centro quiral. Para bueno, usualmente solo son azúcares o aminoácidos, pero pueden ser otros. Ok, O bueno, sí, de manera más específica, como si lo pone en Fisher, entonces el centro quiral que va a ser el que está como penúltimo, si va a ser D o L, o sea, si va hacia la izquierda o derecha, en Fisher. así es, correcto. Pero ojo, la respuesta es, digamos, casi completamente correcta. O sea, está correcta, pero hay una pequeña, digamos, le falta una pequeña parte. Y es que cuando decimos compuestos D, hablamos de compuestos dextrógiros y compuestos L son levógiros, que viene del latín, si no me equivoco. Giros es lo que nosotros decimos un giro, ¿no? Dextro, que lo gira hacia la derecha. Levos, que lo gira hacia la izquierda. En los aminoácidos y las azúcares reductoras, como tú bien dices, si está, o sea, si su centro giral gira hacia la izquierda, le decimos que es L. Si gira hacia la derecha, le decimos que es D. Y esto porque en dichos compuestos coincide la quiralidad, o sea, digamos, su configuración estereoquímica con el modo que tiene de rotar la luz. Pero hay compuestos que no, porque hay compuestos que tú puedes tener que sean, por ejemplo, si, o sea, usualmente tú dirías que un R es un D y un L y un S es un L, porque si ustedes ven su compuesto, digamos aquí, y pongamos que esto aquí, gira para acá, le decimos R, gira para acá, le decimos L. Cuando hablamos de configuración estereoquímica, con L y D hablamos más que nada de esto. Imagínense que esto es un haz de luz. Esto tenemos una muestra. Bueno, no, esto lo podemos hacer más bonito. Tenemos una pantalla aquí. Aquí tenemos, digamos, nuestra muestra y tenemos, digamos, la onda, ¿no? Electromagnética que viene por aquí. Que, claro que tiene, pues, su respectivo plano, ¿no?
Creo que por ahí me habré saltado una fase, pero no importa. Entonces, digamos que esto tiene su respectivo plano. Sé que ahorita se ve un poco abstracto, pero nosotros lo coordenamos. ¿Coordenar qué quiere decir? Que le ponemos coordenadas. Hicimos que esto va a ser X, bueno, que esto va a ser y esto es X, ¿no? Cuando pasa por nuestra muestra, aquello que sale se va a ver así. Y lo más como que lo voy a encapsular, para que quede un poco más claro. Lo voy a poner con otro color. Más o menos así, creo que no sé si se entienda muy bien. Esperemos que sí. Y cuando sale, lo que pasa es que va a tener, si llamamos esta nuestra normal, es el mismo plano, el eje. Nuestro eje coordenado se va a ver así. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que aquí lo rotamos de, pongamos 60 grados, aquí otros 60 grados. Claro que esto lo extendemos, hay que separarlo un poco, más o menos así. Entonces, si se dan cuenta, pasa de venir la luz así y cuando pasa la muestra se gira. Entonces, si la giramos hacia allá, así nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, de frente, aquí supongamos que este es el eje original, XY, y nuestra muestra llega así, con 60 grados que giró, y esto es Y y esto es X, sabemos que hacia la derecha es levógiro y hasta la izquierda, perdón, hacia la derecha es estrógiro y hacia la izquierda es levógiro. Entonces, si lo giro 60 grados, pues nosotros decimos que nuestro compuesto es ópticamente activo porque giró la luz y además descubrimos que es de estrógiro, ¿ok? Em, Esta es como la cuestión de por qué le decimos D y L. En los aminoácidos, nosotros les decimos de la serie D, bueno, en los azúcares también, los carbohidratos, decimos de la serie D, de la serie L, decimos que son parte del grupo D, del grupo L, porque coincide. Coincide con el cómo lo rotan. Pero hay compuestos, son un poco más complejos, que no van a rotarlo en el mismo plano que tienen como su configuración, digamos, estereoquímica. Y es como la pequeña parte en la que hay que hacer énfasis, porque sí, muchas veces coincide, pero no siempre. No siempre porque son dos definiciones distintas que queda, digamos, por casualidad que describen, ¿no? O sea, el mismo efecto, o sea, la misma situación en un aminoácido, en un azúcar. Pero eso es lo que nos dicen cuando son de estrógiros o levógiros. ¿Esto queda claro? Sí, Ok. Ahora, la pregunta 3 nos dice que basados en la información que nos dieron arriba, escoge como las proposiciones que sean teóricamente correctas acerca de, o sea, de las que se les dan aquí abajo, ¿no? A, que los monómeros X1, X8 pueden pertenecer a distintas clases de biomoléculas. Esto me van a contestar ustedes. De acuerdo a lo que sabemos ya de lo que hemos visto hasta ahorita del ejercicio, X1, bueno, o sea, todos los monómeros, ¿es posible que pertenezcan a distintas clases de biomoléculas o solamente pueden pertenecer a una clase de biomolécula? Teóricamente.
Bueno, a ver, son 5 opciones. A ver, esto, Cristel, Mónica, Ángel, Cristel. Esta sí les ayudo yo. Entonces, díganme si es posible o si no es posible. El de ustedes, obviamente. Rodrigo, una pregunta. Ahí cuando dice, bueno, no es mi pregunta, pero cuando dice isómeros de interclase, ¿qué significa? Se refiere a esta cuestión de como aldoexosas y cetoexosas, que son como... mm, Es eso. como que una molécula puede existir de varias maneras. Sí, más o O- menos. Ahorita, mira, déjame, busco un ejemplo, porque es más fácil entenderlo en modo gráfico, pero no se me viene ningún ejemplo a la cabeza. Que aquí tiene que haber una imagen muy bonita. Mm, mm, mm. Excelente, aquí está. Una isomería de interclase es nada más y nada menos que esto, en la cual tú tienes la misma fórmula molecular y lo único que cambia es el tipo de grupo funcional. Aquí eso de isomería de interclase está como extraño el cómo lo... Bueno, o sea, yo nunca había escuchado que se llamara interclase. Era isomería de clases, ¿no? Pero pues bueno, también parece ser que se llama isomería de interclases. Y es lo mismo, es decir, o sea, si tienen la misma fórmula, sabemos que con la misma fórmula podemos hacer un alcohol, podemos hacer un éter, bueno, un éter simétrico, un éter asimétrico, alcohol primario, alcohol secundario, alcohol primario, alcohol terciario y otro éter asimétrico, ¿no? Eso es lo que es la isomería de interclases. Entonces, ¿qué dice cada uno acerca de lo que de su inciso? Bueno, de la A, yo creo que sí podrían ser diferentes clases de biomoléculas. Bueno, con diferentes clases de biomoléculas se refiere, por ejemplo, tipo a aminoácidos, proteínas o como Así es. así. Sí, Ah, entonces, tipo, que X en sí es cada una de las biomoléculas. O tipo que combinados. que Eso es como. pueden, que por ejemplo X1 puede ser un lípido, X2 puede ser un carbohidrato, X3 puede ser un aminoácido, una proteína. Mm, ok, ok, ok. Ok. Entonces, ¿sí o no? Bueno, no estoy muy segura, ya, bueno, la parte de bioquímica no es mi fuerte, entonces creo que no. Ok, ahorita vemos eso. Los demás, Yo digo que, o sea, no veo por qué no podía tener fósforo, porque ah, diciendo que son biomoléculas, pueden haber azúcares con fósforo con algún grupo funcional o algo así, o puede ser aminoácidos modificados, por ejemplo, lo cual podría hacer sentido porque como son arqueas, entonces no siguen tanto esas rutas normalitas. Entonces yo digo que sí. ok, muy bien. Entonces va que... Cristel dijiste que no, ¿verdad? Sí, creo que no, creo que no. Ok. ¿Y tú? Yo en la vez, ah, yo en la vez digo que sí, porque tiene que existir lo de D y L, ¿verdad?
compartiendo las fórmulas en un conjunto. Y sí o sí tiene que existir parejas de enantiómeros. Ok, muy bien. Y ahora para la D. En, en la D, pues la verdad que sí lo veo posible, entonces yo creo que sí podría que algunos sí lo sean. Ok. Bueno, vamos uno por uno. A ver, el primero resulta ser que sí. ¿Por qué? Porque, digamos, en biología, rara vez van a encontrar ustedes, o sea, como lípidos totalmente solos, carbohidratos totalmente solos, proteínas totalmente solas. Existen lo que se le llama, por ejemplo, las glucoproteínas. Existen lo que son las lipoproteínas. Que, o sea, si ustedes se imaginan, es una proteína y tiene un lípido pegado. Una proteína tiene una cadena de algún carbohidrato pegado. O sea, tienes glucolípidos, que son súper comunes que tienes, o sea, de que una mezcla no es un lípido ni una, bueno, es como tienes tu membrana de lípido y tienes como pequeñas, digamos, insaturaciones, por decirlo de cierto modo, como pequeños sustituyentes de glucosas, de azúcares, etcétera, etcétera. Y tienes lo que son las nucleoproteínas. Y las nucleoproteínas pues, son las que son del material genético, ¿no? Entonces, la primera es cierta. La segunda, que si son isómeros, pues bueno, como no tenemos ni idea de lo que es X1, X2, X3, ¿verdad? Puede ser que X1 sea el mismo que X4, solamente que sean isómeros. ¿Isómeros de qué tipo? Pues isómeros ya sea homólogos o de interclase. Entonces, si B es cierta, o sea, si es sí, pues por lo tanto D y E son ciertas, ¿no? O sea, son al final isómeros. Em, Rodrigo. dime. Yo la ve cuando cuando hice esa parte, yo lo respondí porque como le dice que 6 fórmulas moleculares pueden describir 8 unidades, que es lo que le hice al inicio. Entonces de ahí Ajá. saqué que eran isómeros. Sí, cierto, también. Sí, a ver, lo de los isómeros se los dicen aquí. Esto se los dicen, o sea, que pueden ser D o L. El hecho de que sean D o L dice que pues esto es cierto, ¿no? O sea, puede que sean, o sea, estos son compuestos homólogos que nomás cambian en un carbono usualmente, ¿no? Entonces son compuestos homólogos. Entonces, de los isómeros se validan esos dos. Y como bien dice Ángel, que son 6 fórmulas moleculares, sabemos que hay por lo menos dos compuestos tienen que tener exactamente la misma fórmula, ¿no? Y si tienen exactamente la misma fórmula, pueden ser o isómeros de interclase o isómeros. El que contengan fósforo, esto no lo dicen directamente, digamos, ¿qué será? En el desarrollo del problema, pero me parece que en alguna parte decían algunos fosforilados. En la biosíntesis de después, creo que ahí salía que ponía UTP y salía Sí. PPI, entonces tal vez de ahí. Entonces era más adelante. Pero bueno, aquí el punto es que ninguna de estas es como que decisiva para que digamos, no, no puede existir. O sea, si nos dijeran tal vez que, bueno, no se me ocurre qué, pero por ejemplo, todo esto puede ser, puede estar presente, o sea, porque no nos han dado como que nada más. Si una de estas dijera, ninguno es un isómero, bueno, pues eso ya lo quitamos, ¿no? Pero todas estas son posibilidades bastante factibles, ¿no? Y pues esta cuestión de los homólogos, pues si pensamos como lo que son las series de los aminoácidos, es la parte donde vienen los homólogos y pues no sabemos qué porcentaje sería de homólogos. Entonces dijimos, bueno, aquí la respuesta es que todas son posibles y ya más abajo explican un poco más de cada una. Dice que en efecto solamente las dos primeras son correctas, ¿no? O sea, inicialmente la respuesta a la pregunta 3 es que todas son correctas y ya luego dice, bueno, para considerar el inciso número 4 vamos a considerar que solamente uno y 2 son correctos. Déjenme les pego esta siguiente parte. Entonces decimos, uno y 2 son correctos, es decir, que X1 y X8 pueden pertenecer a distintas clases de biomoléculas y que pues son isómeros. Ahora,
Determina si es posible determinar de modo inambiguo, bueno, de determinar sin ambigüedad la naturaleza del biopolímero A y del biopolímero B. ¿Cómo sabemos nosotros si es posible determinar la naturaleza? O sea, nos pide la naturaleza, pero también eso es una pregunta bastante tirada al aire porque es eso, o sea, naturaleza en qué sentido, ¿no? O sea, queda abierta. Entonces, si es ambigua la pregunta, no va a haber una pregunta de este tipo, pero dice que, si no me equivoco, dice que hay como clases principales en alguna parte. Mm, 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 mm. Sabemos que A y B son dos, digamos, biopolímeros distintos. Entonces sabemos que hay dos clases principales. Sabemos también que existen isómeros y sabemos que al menos, o sea, sabiendo que dice que X1 X8 pertenecen a distintas clases de biomoléculas, sabemos que dentro de la naturaleza de estos biopolímeros es por lo menos hay dos clases distintas en cada biopolímero. Es decir, o sea, estar hecho de proteínas y lípidos, o puede estar hecho de carbohidratos y lípidos, o lípidos y carbohidratos, cualquiera de esas combinaciones, pero por lo menos tienen que haber dos distintos, eso lo conocemos. Y obviamente pues tiene que estar isomerizado, ¿no? Entonces, esta pregunta sí era como que ya mucho de biología. En la solución dice que como interpretación razonable es que sea una red de heteropolisacáridos, ¿no? Con puentes peptídicos, pero yo la verdad es que no sé cómo es que meten algo así en un examen de química. No, no, o sea, ya estaba muy de más, ¿no? Pero la respuesta es de que una red de heteropolisacáridos con puentes peptídicos. Dice que no puede ser una proteína lineal ordinaria, pues porque los fragmentos tienen puntos de ramificación, sí, y que forman redes covalentes rectangulares. Esto es algo que sí se puede contestar, que sí pueden contestar ustedes, que dice que los fragmentos pues, no pueden ser lineales, pues, porque hay ramificación y forman en las redes covalentes regulares, y que pues, no puede ser un polisacárido simple, pues porque como los monómeros tienen que ser a masas y pues, características de aminoácidos, pues tampoco, ¿no? Esta cuestión de aminoácidos es por la cuestión de las series D y L que nos dan, pero al fin de cuentas esa pregunta 4 o sea, tampoco vamos a perder nuestro tiempo ahí, estaba como que de turismo, me parece. Luego, la pregunta número 5 dice, cualquiera de los fragmentos A o B puede ser dividido en tres pares de fragmentos menores que contengan por lo menos dos monómeros unidos juntos, ¿no? La masa molecular de cualquiera de estos fragmentos resultantes después de redondear pertenece al set tal. En A y en B, los monómeros con masa molecular idéntica no forman enlaces covalentes con ningún otro. Y se sabe que la masa de X6 es mayor a la masa de X2. Determina sin ambigüedad la fórmula molecular de tantos monómeros sea posible. Y si fallas en hacerlo, determina la masa molecular de los monómeros sin asignarlos a cada específico XY. Aquí, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que si nosotros dividimos en tres fragmentos menores, digamos, el, nuestro compuesto, o sea, de dividirlo en tres partes, o sea, un modo de hacerlo sería... ¿Dónde está nuestra cadena? Vamos a sacar una. Ash, ya voy. Y esto le llamamos X1, X... ¿Qué era este X de acá? Vamos a hacer primero el fragmento B. X6, X1, X4, X7.
X5, X8, X8, X5, X1 y X1. Entonces, este es nuestro fragmento. Y decimos, si nosotros lo queremos dividir dice, se pueden dividir el fragmento de B en tres pares de fragmentos más pequeños. Vamos a dibujar también el fragmento, este le decimos fragmento B. Vamos a hacer el fragmento, bueno, digamos que el fragmento A va a ser copy-paste de este, ¿no? Para el fragmento B, si lo queremos dividir en tres partes iguales, pues sabemos que un set, bueno, la mitad exactamente se encuentra justo aquí, ¿no? Y sabemos que para cualquier lado, o sea, ya sea cualquier mitad, vamos a obtener pues exactamente lo mismo, ¿no? Sabemos que masas posibles que tenemos es 217, 218, 275, 642 y 700. Aquí, como no les dicen realmente la naturaleza de cada uno, no es de que directamente sencillo conocer, digamos, la identidad. No, pero aquí sabes que creo que tenemos que comenzar con el 2. No, espérate, ¿cómo? No, espérate, ya me confundí yo también aquí. Mm. A ver, esta parte, según yo la había entendido, pero parece que no. Que les dice, dividirlo de entrada tenemos que dividirlo en tres partes. Y esto, pues claramente se puede dividir de que hagamos juntos estos tres, que hagamos juntos estos dos, que hagamos todo junto esto y ya nomás agarramos estos dos. Entonces, la cantidad de posibles divisiones que tiene este, digamos, fragmento son bastantes. Y como no conocemos los fragmentos, la verdad es que queda un poco extraño el cómo sería, además que como cómo lo explican tampoco es del todo claro. Y luego las masas que dan también son como algo raras. Pero a ver, o sea, de acuerdo a lo que dice, digamos, el cómo lo solucionaron esto, ellos, pero el autor propone dividir esto y esto, ¿no? Y así ya tienes tus tres pares de fragmentos menores. ¿Y por qué par? Porque tienes, para cada uno le corresponde pues su respectivo par, ¿no? Em, Luego con estas masas, ok, ya, mala mía. Es que sí nos falta dibujar, ¿ve? Perdón.
Y A sigue siendo x1, luego esto era x2, x2, x3, x4, x5, x3, x3, acá era x5, x4, x3, x2, ok. Entonces, el otro fragmento nos queda como uno, 2, 3 y uno, 1, 2, 3. Entonces quedan así y tenemos los siguientes fragmentos, que es x1, 2, x6, los fragmentos de B, tenemos este, luego tenemos que sería el fragmento x4, x7 y el x8, x5. Para el fragmento A tenemos x1, 2, x2, con x3, x4 y con x3, x5. Aquí seguramente algo está, no puede ser x5 otra vez. Ah, sí, este tiene 4x3. Ok. Aquí tenemos un 2, 3, 4. Y nos dice que los fragmentos o que lo que conocemos es que la masa, aquí nos está el problema, la masa de x6 es mayor que la masa de x2. Y pregunta entonces, ya tenemos los fragmentos, por lo menos dos monómeros, por lo menos dos monómeros unidos juntos. Ahí están. La masa molecular de cualquiera de los dos resulta en tal cosa. Y sabemos que los monómeros con masas moleculares idénticas no forman enlaces covalentes el uno con el otro, ¿no? Entonces nuestros monómeros son esos. Tenemos ya las masas posibles que las dejamos acá arriba. Y tenemos que asignar cada masa a cada fragmento. ¿Qué es lo que primero notamos aquí? Notamos que tenemos 5 masas y 6 fragmentos distintos. Quiere decir que hay un fragmento que tiene exactamente la misma masa que el otro. De entrada sabemos que x1, 2, x6 no tiene la misma masa que x1, 2 y que x2. ¿Por qué? Pues porque no lo dicen acá arriba. No dice que son distintos. Entonces, de entrada, esos ya son distintos. Y usan dos masas. ¿Qué podemos pensar? Que por el tamaño, bueno, la grandeza de cada masa, estas dos pueden ser los dímeros y estas dos los trímeros. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos unos y un 6, dos unos y un 2. Entonces estas dos son trímeros. Y las otras dos, las otras tres, perdón, deben ser los dímeros, que tienen solamente dos unidades de monómeros. ¿Qué hacemos después? Sabemos que x1 y x2 pues es lo mismo, ¿no? Valen lo mismo, entonces no nos va a interesar en el cálculo de la masa. Sin embargo, x6 es mayor que x2, por lo cual aquí velozmente decimos que la masa, no, perdón, decimos que si la masa de x1, 2, x6 es mayor que la masa de x1, 2, x2 y por lo tanto de las más que nos dieron, vamos a decir que la masa de x1, 2, x6 va a ser igual a 700 daltons y la otra de 642 daltons. Ya solamente nos quedan tres masas por definir.
¿Hasta aquí queda claro eso, el cómo se llegó a esa conclusión? Sí, todo claro. Ok. Ahora, la siguiente parte está también, digamos, un poco extraña, o sea, como todo este, tanto el 28 como el 29, porque me parece que lo apuntan bastante hacia la biología, que no debería de ser así. Eh, y es que hablan de dipéptidos. Hasta aquí todo va correcto. La única parte que a mí no me quedó muy clara cómo es que el autor lo define, es que estos son trímeros, sí, pero el autor les llama trisacáridos. Trisacáridos es una cadena de tres carbohidratos. Disacáridos es una cadena de dos carbohidratos. Y un sacárido es un carbohidrato. Entonces le llama a estos trisacáridos y a los otros les llama dipéptidos, ¿no? Yo no entendí, o sea, a menos que se me haya pasado algo de que no haya leído bien, pero yo no vi dónde dice que son péptidos esos. O sea, me parece que es ahí algo que se le fue al autor o algo. Digo, o sea, podría suponerse que son dipéptidos por el hecho que te dan las series D y L, pero pues también tampoco era evidente que estos fueran sacáridos. Pero bueno, eh, aquí entonces, si sabemos que tenemos sacáridos, o sea, que estos fragmentos X1, 2, 6 y 2 son sacáridos, carbohidratos, y vamos a asumir que estos tres de acá son péptidos, pues al final lo que nosotros tenemos como molécula, nuestros fragmentos van a ser glucoproteínas, ¿no? Entonces, ahora asignamos para los fragmentos que nos quedan, que es X4, X7, sabemos que es, Rodrigo, una pregunta. dime, ¿Está grabando? pues, ¿sí? ¿No? Ah, bueno. ¿Por qué? No, es que no sé si me voy a tener que salir a las 11, pero sí, ¿Qué hora es allá? Ah, las bueno. 10:04. No, seguro, estoy seguro que lo acabamos antes de las 11. Espero, porque yo también me tendría que salir. Entonces, nos quedan estos cuatro fragmentos. Estos cuatro fragmentos, como nos dijeron ya que son dipéptidos, también me parece algo bastante fuera del programa, pero pues ni hablar, lo vamos a resolver. Sabemos que existe lo que es el enlace peptídico, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, un aminoácido 1 más un aminoácido 2, para que nos dé un enlace peptídico, sabemos que se lleva a cabo una condensación. Entonces se elimina una molécula de agua. Y por lo tanto, la masa del dipéptido tiene que ser igual a la masa de A1 más la masa de A2 más, no, perdón, menos 18 gramos, ¿no? Que sería pues, la masa del agua. Porque al final es el dipéptido, no estamos contando el enlace. Entonces, lo que se supone que se tiene que hacer aquí es tomas todas las masas, que son 2,17, 2,18 y 2,75, le vas a restar a esto por lo que son los 18 gramos de la condensación y te va a dar, perdón, le sumas para que tengas la masa de los dos y les da 2,35, les da 2,36 y les da 2,93. Con estas masas, ustedes, que también está bastante extraño el que lo hayan puesto así, a grosso modo les piden que conozcan un poco de los pesos moleculares de las proteínas, ¿no? De los aminoácidos. Yo no vi que les dieran una tabla de pesos de aminoácidos aquí, pero lo requieren saber, o sea, obviamente esto se los tienen que dar, no les pueden pedir que lo sepan de memoria. El punto es que aquí va a ser A más B para que les dé 2,35, A más C para que les dé 2,36, B más C para que les dé 293. Ah, 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 ah. Aquí, porque sabemos que uno de los dos, uno tiene que tener la misma masa, ¿no? Y decimos que tenemos dos A's, dos B's y dos C's, pues porque aquí tenemos 2x4, tenemos 2x5 y 2x3, ¿no? Entonces,
alguno tiene que tener una masa igual. Y lo ponemos como un sistema de ecuaciones así. Vamos a saltarnos la resolución. Esto, ya que lleguemos a Uzbekistán, tenemos todo el día 10 antes de que nos separen, para que veamos esto y les enseñe a usar lo de la calculadora y resolver un sistema de ecuaciones con la calculadora. Si ustedes ponen su calculadora directamente esto, obviamente tienen que hacer un poquito más de cosas. La calculadora les va a decir A es igual a 5, B es igual a 3 y C es igual a 8. Y ya listo, no tienen que hacer todo el procedimiento matemático para llegar al resultado. Y es perfectamente válido en la Olimpiada, pues porque la calculadora lo va a hacer sola, ¿no? Entonces recuerden, por favor, que no se me va a olvidar el día que nos veamos. Ya que hayan comido, ya que hayan descansado un poco en la noche, lo vemos rápido cómo usar la calculadora de talle. Voy a llevar la mía. Y pues ya, nada, ¿no? Entonces, esto les dice que A es igual a 89, B es igual a 146 y C es igual a 147. Si por casualidad ustedes conocieran los pesos de los aminoácidos, pues van a encontrar que 89 es la alanina, 146 la lisina y luego el ácido glutámico. Con eso ya identificaron, bueno, ya asignaron cada peso molecular y cada uno de los que les dan y se resolvió lo que viene siendo el número 5, ¿no? Pero me parece muy fuera de programa aún así. Dice que la suma de las masas moleculares de todos los fragmentos formados por A y B, redondeados hasta su in- entero más cercano, es de 2270. Aquí sabemos que cada secuencia, o sea, cada fragmento, ¿cómo era? Sí, de cada fragmento, pues sabemos que el fragmento pues se duplica, ¿no? Aquí como lo tenemos, tenemos dos pares de cada uno. Tenemos uno aquí, uno acá. Uno aquí, uno acá y este. Entonces, si nos dicen que la masa total es de 2270, nosotros podemos dividirlo en dos y va a ser la masa del fragmento uno más el fragmento 2 más el fragmento 3, ¿no? Pues porque estamos hablando de los pares. Y esto nos da 1135 gramos por mol. Em, y esto es la masa para A o para B. O sea, A y B tienen exactamente la misma masa. Eso no importa. Y dice el número 6. Explica por qué estas sumas son iguales y escoge la proposición correcta. A, casualidad. B, porque los fragmentos A y B son isómeros. O C, por razones evolutivas y solo los polímeros con tales masas moleculares son funcionales. Esto no sé si se los pega aquí. No, ahorita se los pego. Lo voy a pegar hasta abajo. Entonces, aquí si se dan cuenta, realmente es una pregunta bastante. O sea, si esto tuviera en el examen y les ponen algo así de responde esto, el que respondan, o sea, o de que por casualidad, o sea, la A, es como. bo- Luego, aquí tienen que responder dos cosas, ¿no? O sea, es pensar cuál de los tres podría ser correcto, o cuáles de los tres podrían ser correctos. O sea, no creo que les pongan algo así tan. O sea, tampoco es tan evidente, pero pues también puede ser como. ¿Qué será? Bueno, tampoco está tan evidente ahora que lo veo bien. Pero bueno, el explicar por qué las más son iguales. La A, por casualidad, bueno, pues eso es cierto. B, porque los fragmentos A y B son isómeros. Eso es lo que hemos venido trabajando, es cierto. Y C, debido a las razones evolutivas, podría ser cierto, pero cuando agregan la parte de paréntesis se vuelve incorrecto. O sea, el hecho de que diga solo los polímeros con tales masas moleculares son funcionales, no es cierto, nada que ver. Y es por eso que C queda descartada. Pero si fuera de que debido a razones evolutivas, podría ser cierto. Entonces, en la 6 decimos que las dos primeras son ciertas y la última es incorrecta, ¿no? Después, determina la masa molecular, la fórmula molecular de los monómeros aún desconocidos. Eh,
Sabemos que los monómeros aún desconocidos serían... ¿Dónde están? Son los que tenemos acá. Bueno, los voy a copiar todo. Estos de acá. Esos son todos nuestros monómeros. Y nosotros ya definimos que tenemos estos tres componentes, alanina, lisina y ácido glutámico. Y queremos saber cuál corresponde a cada uno. Nos faltan aún lo que viene siendo X1, X2 y X6, ¿no? Para determinar. Bueno, y también, no, sí, sí nos faltan varios. Entonces determinen las fórmulas de los que no se conocen aún. Sabemos que la masa, digamos, restante de lo que nos habían dado en los todos trisacáridos, si no me equivoco, o no, ¿cuál era el 4? No, un momento. No, tenemos que hacer el sistema de ecuaciones. Ah, ok. Um, Tenemos en total aquí que son 3 4 5 moléculas que tenemos que definir. Tenemos X3, X4, porque recuerden que los otros son, no son aminoácidos, son sacáridos. X5, X7 y X8. Sabemos que X... No, eso X6 ya no aplica aquí. No, eso es una locura. Tampoco se puede determinar eso si lo quieren hacer ustedes con química, intentan saber exactamente qué onda con esta parte de biología y un poco más de proteínas, pero está muy fuera del programa. Aquí lo que sugiere de manera exorbitante el autor es que decir que X3, eh, por la masa restante de los fragmentos, o sea, vamos a decir que es que X3 es el ácido glutámico, pero tampoco es como que esté muy fundamentado y no se explica nada bien. X4 se propone que sea la alanina. ¿Por qué? Porque no está aparentemente, o sea, bueno, no, realmente la alanina se puede crear. Dice que X3, como no está en un punto de ramificación, entonces X5 debe ser la lisina. Decimos luego que X4, no, X7, no, esto es una locura. No, tienen que conocer exactamente, o sea, y ver cómo son los, los enlaces de cada ácido para que puedan... Mm, alanina y alanina. No, porque, o sea, les dice, o sea, el cómo lo define el autor es, o sea, de que por los enlaces, o sea, que uno, el ácido glutámico tiene tal y demás, de las posiciones, o sea, y sí lo pudieran hacer, pero tienen que conocer exactamente cómo se ven cada ácido, cada aminoácido. Y si nunca, o sea, no creo que les pidan de que, ay, güey, o sea, conozco los aminoácidos, pero se me olvidó cuál es el ácido glutámico, conozco el aspartico y la histidina, pero no me acuerdo del glutámico, ¿no? Entonces, pues no, o sea, les tienen que dar la imagen. Pero a grosso modo, dices que si la alanina, es más, les voy a poner una imagen de cada uno para que los vean. No es eso. Esos son los aminoácidos. Y lo que les dice el problema es, ok, ustedes vean esto y vean la estructura que les dimos más arriba. Déjenme, se las pongo otra vez. Aquí.
Ahí sí tiene sentido el cómo los asigna, pero o sea, les pide que se lo sepan de memoria y no les dan los ácidos. Entonces, aquí les dice, ok, si nosotros sabemos que por ejemplo, el, ¿qué será? El que está a la mitad, por ejemplo, el X3, no, sabemos que X5, o si ustedes van a ver, por ejemplo, más voy a circular. Tenemos ácido glutámico, alanina y la otra que era leucina o decimos lisina. Decimos, ¿dónde está X3? ¿No? O sea, X3 y X8. Sabemos que X3 y X8 están pues, ramificados, pero también se repiten en la cadena. Entonces, el único ramificador, por decirlo en cierto modo, es X5. Si vemos lo que tenemos aquí, el único que tiene posibles propiedades de ramificación, que tiene dos grupos amino para ramificar, es la lisina. Y por lo tanto, la lisina tiene que ser X5. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente pues porque tiene este grupo amino primario al final que permite hacer una ramificación pequeña. Pero eso no era del todo obvio y puede, pero bueno, justificable, pero no del todo, a mi parecer. Luego, decimos, ok, X5 es tal. Y sabemos que X5 está conectado a X8 y X3. Para conectar un grupo amino necesito un grupo hidróxido, un grupo pues, carboxilo. Entonces, si lo quiero conectar, el único modo que lo puedo conectar es, ojo, esto sí es importante. Con los ácidos, con los aminoácidos, ustedes conectan amino con hidróxido, bueno, con carboxilo. No pueden conectar carboxilo con carboxilo, usualmente. Entonces, si ustedes ven la alanina, saben que de entrada la alanina puede ser solamente terminal o puede ser intermediaria. Quiere decir que solamente acepta uno y envía uno. No puede hacer nada más. El ácido glutámico tiene para dos. O sea, para seguir la cadena por acá, pero también puede hacer una ramificación. Y la lisina también. Entonces, tanto la lisina como el ácido glutámico pueden ramificar. El tema es que el ácido glutámico, el modo que ramifica es que, pues, si acepta acá arriba un grupo amino y acá quieres continuar por acá, tendrías que aceptar otro grupo amino o es más fácil que sigas la cadena de modo, digamos, ordenado y aceptes un grupo hidróxido con el grupo amino de allá. Entonces, definimos que la que ramifica por X y razón va a ser la lisina y luego decimos, bueno, me queda asignar lo que viene siendo X8, X3, X4 y X7. Sabemos que tanto X4 como X8 se encuentran muy, digamos, metidas en la cadena, no están haciendo, o sea, no logran salir, ¿no? Pero luego vemos que X8 es una rama y luego vemos que X3 también es una rama. Em, Sin embargo, si lo vemos como de manera del cómo están conectadas, vemos que X3 siempre se conecta a X5, que es nuestra lisina, que ya lo vimos. Entonces, si vamos de arriba para abajo, sabemos que X3 no va a tener un grupo ramificado. No olvídenlo, este no puede ramificar, ¿eh? No en el sentido que de los de estos, porque tomemos como que el ácido glutámico no va a ramificar estas cosas. Entonces, el único que ramifica es este. Y, ¿cómo? No, eso es una locura, porque también podría ser el otro. Bo- Pues a ver, en la cadena. mm,
Ahí solo que ha hecho como mil problemas de aminoácidos y heteropolisacáridos, y ahí sabe cómo se conecta cada uno. Sí. Sí, o sea, tendría que Está ser muy ya como, difícil, ¿mande? está muy difícil eso. Sí, o sea, es como, tienes que ser como que muy experto en esto y decir, o sea, el cómo se conectan. O sea, tendrías que comenzar a dibujar la cadena así como con calma, exactamente cuál es cuál. La lisina sale, pues es el que te ramifica fácilmente, que es el X5, sí. Y luego, pues la parte del ácido glutámico, o sea, yo diría que es el ácido glutámico S, pues porque se repite un montón de veces. Y se sabe que el ácido glutámico es bastante común en las bacterias. Bastante. O sea, es por lo que yo podría decir que ese es el ácido glutámico. Pero luego la alanina, o sea, la alanina también podría ser esta. O sea, solo porque se ve que se repite mucho es que me atrevería a decir que es el ácido glutámico. Pero luego alanina, o sea, dice que es el X4 y el X8, que son aquí X4 y X8. Y se sabe, por ejemplo, la alanina, cuando tienes tú como grupos las glucoproteínas, es la que hace como la formación primaria usualmente. O sea, tienes tus sacáridos y luego ya comienzas la secuencia proteica con la alanina. Y es por eso que aquí iría yo creo que la alanina, eh, que sería el X4 que no se repite tanto. Pero queda aún así, o sea, queda muy ambiguo. O sea, tendrías que ser como que muy experto en esto para saberlo. Pero no vamos a perder nuestro tiempo en esto. O sea, esto se los tienen que explicar muchísimo más. Y, o sea, no tengan pendiente. O sea, esto ni de chiste pasa para que lo pongan en el examen. Estoy seguro que todos los profesores se van a poner en contra en que les pongan algo de este tipo en el examen porque no entra en el temario que les dan. Entonces, esto lo vamos a pasar. Pero bueno, ya se supone que es la solución. Y quedan ya nomás, casi acabamos, casi acabamos. Dice, el 7 ya quedó. Dice que el monómero X1 se sintetiza del producto de la fotosíntesis, sustancia D, a través del siguiente, pues, de la siguiente ruta bioquímica, ¿no? Tenemos que D se intercambia, pues, se transforma de modo reversible en E, luego el monómero X7' entra y hace alguna cosa, luego tenemos el cofactor acetil salicílico A, cofactor A, que entra, se reduce, me parece. Tenemos luego otro equilibrio. Tenemos UTP, no tengo que sea el difosfato de uridina, no, trifosfato de uridina y el pirofosfato, ¿no? Que se transforma. Para darnos al final el complejo difosfato uridina, ah, difosfato, difosfato uridina monómero uno. Qué locura, que el monómero uno no sabemos cuál es aún. Pero a ver, aquí qué podemos sacar que nos interese, que sí valga la pena. Em, tenemos el reactivo de Tollens. Pues bueno, esto aquí, el que X1 esté formado de cuatro elementos, nos dice que es un carbohidrato muy seguramente. Que X1 contenga ocho carbones, ¿sí? Solo dos carbones están involucrados en las transformaciones. ¿Ok? Y dice, dibuja las estructuras del D al H. Ah, pregunta número... No, y luego en la solución quieren también que sepan que es N-acetilglucosamina, ácido N-acetil... ¿Qué? Acetil... ¿Acetil qué? Acetil alosaminurónico y acetilmurámico. No, esto es una locura, claro que no es. No, sí es una locura esto. Pero no, a ver, vamos a ver esto como si, porque no vamos a, como,
resolverlo totalmente porque no tiene sentido ni siquiera que gastemos tiempo en eso. La ruta que les dan, se las voy a pegar aquí. Esta es como la ruta propuesta Solo un chino eso. y ni siquiera es como, o sea, a un chino que haya hecho Olimpiada de Biología y la de Química al mismo tiempo, yo creo. A ver, ahí está. Entonces, esa es la ruta. ¿Y aquí qué nos dicen? Em, que F reacciona con el reactivo de Tollens. ¿El reactivo de Tollens cuál es? ¿Lo ubican o no? Voy a poner una imagen de cómo, qué es lo que hace el reactivo de Tollens. Aquí está. Tollens es un, digamos, cuando se trabaja con carbohidratos, química de carbohidratos, se suele hacer esto, la de Felling y la de Tollens. La de Tollens, ustedes van a tomar lo que viene siendo un aldehído. El reactivo de Tollens es nitrato de plata en amoníaco y lo que hace es oxidar el aldehído a un ácido carboxílico, precipitando lo que viene siendo un poco de plata. Tollens es conocido porque se le llama, sobre ya lo han escuchado, que se forma un espejo de plata. Quiere decir que ustedes lo reaccionan y toda esta plata comienza a caer y en el piso, o sea, en la base de su, donde sea que lo estén haciendo, se va a formar como un espejito de plata. Este espejito de plata es característico e indica que en tu muestra, cuando tú agregaste nitrato de plata con amoníaco, quiere decir que habían propiamente aldehídos. El de Felling, tú pones cobre, hidróxido de sodio y agua, también hace lo mismo y lo que se precipita es el óxido de cobre uno. El óxido de cobre uno es rojo y lo vas a ver, se pone roja y que te indica que habían aldehídos. Entonces, es lo único que hacen. O sea, pero esta sí conózcala, eh, porque son muy comunes y si le están poniendo bastante química de carbohidratos, como ya lo he visto aquí, no estaría raro que les preguntaran como, ¿qué pasa cuando le agregas el reactivo de Felling o el de Toles? Entonces, estos dos, memorícenselos, no tiene nada de complejo, es agua, hidróxido, cobre, y el otro es nitrato de plata y amoníaco, y ya te da sus respectivos precipitados, ¿no? Eso es importante. Luego nos dice entonces que F es el de Tollens, perdón, F reacciona con Tollens, por lo cual sabemos que F tiene que ser un aldehído. Sabemos que solo dos carbonos participan en transformaciones, por lo cual podemos hablar de si lo vemos como están ahí presentados en la representación de Fischer, pues muy seguramente tenemos simplemente que la parte de hasta arriba, es decir, el carbono uno es aquel que va, el carbono carbonílico es aquel que va a estar reaccionando más que nada junto con el carbono alfa, ¿no? Carbono carbonílico y carbono alfa son aquellos que van a estar reaccionando en esto. Si se dan cuenta, el resto del esqueleto se mantiene igual y, y nada. Después nos dice que al final se tiene lo que son, ¿dónde lo dice? Al final se tienen dos carbonos mm, y nos dice que D, ¿cuál es la fotosíntesis que decía? Ah, el monómero X1, la sustancia D es producto de la fotosíntesis. Y a menos que conozcan exactamente la ruta de la fotosíntesis, van a saber que es la exosofosfato, ¿no? Pero bueno, entonces es eso. Y pues las transformaciones son esas, pero también nos quedan como que extrañas. Bueno, sabemos que X7 habíamos definido que era. ¿Dónde está? ¿Dónde lo definimos? Es el ácido glutámico. Entonces, si nosotros le ponemos un ácido glutámico a E, lo transformamos en el aldehído con un grupo amino en uno. Luego el factor
el cofactor A transforma F en G. Aquí lo del cofactor, sé que no es lo más sencillo del mundo de ver, pero lo único que cambia es esto y pasa de AC a H, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando tenemos un compuesto de esos, o sea, este grupo acetilo, es fácil de intercambiar. Entonces, si dan cuenta, es aquí lo que pasa, ¿no? Este grupo acetilo ataca y lo obtenemos acá. Y es así como se obtiene G. Luego H es esto, la verdad es que no sé cómo esperan ellos que lo sepan, porque no es nada evidente el cómo reacciona. Pero pues tienen que conocer por lo menos un poco de proyecciones de Fisher. Uf, no, sí es una locura esto. Eh, pero bueno, eso es extraño. Y dice después, supongamos que ya lo identificamos todo. Para identificar finalmente las estructuras de los polímeros A y B, obviamente, previamente no identificados, los fragmentos A1 a B1 fueron aislados, fueron metilados en grupos hidroxialcohólicos, seguidos de una exhaustiva hidrólisis. En el caso de B, resultó en la formación del 3,4,6 trio, triometil, derivado del X1, y del 1,46 triometil, derivado de X1. Al igual que del 6 mono o metil derivado. Ok, un montón de metilos. No, es que esto. No, esto ni siquiera se preocupen, o sea, no le van a poner un problema de estos de carbohidratos tan enfadosos. Y si se lo llegan a poner, se lo van a poner mucho más guiado. Además que ya no tenemos mucho tiempo, de que ya quedan pocos días para ir, no tenemos tiempo de ver todos los carbohidratos de cero. Eh, pero sáquenme de una duda. Los carbohidratos, voy a acabar la grabación. ¿Esto los carbohidratos lo vieron con Adrián o con alguien de ellos?